Hola, yo soy Irina, soy moscovita y hoy estoy una vez más con ustedes para enseñar mi ciudad, para compartir con ustedes el paseo por la capital de Rusia, la ciudad de Moscú. Y hoy decidí enseñarles nuestra fortaleza de Kremlin, o sea, bordear las murallas del Kremlin. Y nosotros empezamos aquí en la torre, junto con la torre angular, que se llama la torre Borovitskaya, que se traduce como la torre del Pinar. Y bueno, ustedes ven aquí hay guardias, porque actualmente esta torre tiene la puerta por donde pasan todos los invitados oficiales. Entra aquí también nuestro presidente Vladimir Putin cuando viene a su residencia laboral, o sea, a la residencia de Kremlin. Pues el Kremlin que nosotros vemos actualmente fue construido a finales del siglo XV por orden de nuestro príncipe, gran príncipe Iván III. Actualmente, la longitud de la muralla que nosotros vamos a recorrer son 2 kilómetros 200 metros. Aquí nosotros podemos ver que la fortaleza de Kremlin tiene forma de un triángulo irregular y pues a lo largo de esta muralla por fuera nosotros vamos a dar paseo hoy en este día muy soleado. Hoy es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Otra vez les enseño ahora la torre Borovitskaya, la torre del Pinar. Pues en la época antigua por esta torre entraban a los servicios que servían al zar, porque en esta parte de la residencia czarina se encontraban diferentes servicios de mantenimiento de la corte. Y la segunda torre que nosotros vemos aquí es la torre de armería. Pues detrás ustedes ven un edificio amarillo de la armería. Actualmente es un museo. Actualmente es un museo donde uno puede ver las joyas que pertenecieron en las épocas antiguas a los zares rusos. Las murallas hechas a finales del siglo XVI, a finales del siglo XV, tienen la altura en función del relieve. Pues oscila la altura de 5 metros hasta 19 metros llega en algunas partes de este recinto enmurallado. A lo largo de la muralla actualmente se encuentra un jardín que se llama el Jardín de Alejandro, y este jardín lo hicieron después de la Guerra Napoleónica, después de 1812, cuando reformaron Moscú, después del gran incendio que hemos tenido aquí en aquella época. Y está dedicado el jardín a nuestro emperador Alejandro I, que era el emperador vencedor, venció a Napoleón, salvó nuestro país de invasión francesa. Y aquí podemos ver en este jardín el monumento que está dedicado a este emperador. Ahora acercaremos.
a este monumento. Aquí vemos este monumento. Alejandro I. Y detrás de Alejandro nosotros vemos otra torre del Kremlin que se llama la Torre del Comandante. Pues al principio, a finales del siglo XV, cuando construyeron esta fortaleza, las torres no tenían este aspecto, eran diferentes, no tenían esta parte superior que se ven actualmente. En lugar de estos acabados piramidales que vemos hoy, las torres antiguas tenían un tejado hecho en madera, igual que todo el recinto de la muralla, para defender la fortaleza durante la lluvia, durante la nieve. El tejado era a dos aguas, hecho en madera, y solamente en el siglo XVII pues aparecen estos acabados, calotes piramidales, porque en el siglo XVII ya no había necesidad en defender la fortaleza, o sea, la política ya era muy tranquila exterior, por lo tanto decidieron hacer la residencia más hermosa, decorarla. Ya se ve delante otra torre, la torre de Santísima Trinidad. Pues antes, en la época antigua, a finales del siglo XV, aquí a lo largo de la muralla se encontraba en la superficie el río Niglin-Naya. En el siglo XIX, cuando hicieron este bello jardín, el río fue canalizado. O sea que actualmente sigue aquí, pero debajo de nuestros pies, debajo de la tierra. Y para cruzar el río construían puentes. Y ustedes ven el único puente que se conservó, que llegó hasta nosotros desde la época medieval. Y este puente lleva a la Torre de Santísima Trinidad, que es una de las más altas torres del Kremlin y tiene en la parte superior una estrella. Las estrellas están coronando las 5 torres más altas del Kremlin y fueron colocadas aquí en 1937 como el símbolo de la época socialista. El puente actual que nosotros vemos delante no es el puente auténtico del siglo XVII, fue reconstruido en siglo XX, al principio del siglo XX. En la punta del puente
se encuentra la torre que se llama Cutafia. La torre Cutafia jugaba papel de defensa y proviene su nombre de la palabra antigua Cut, que significa refugio. Refugio. Seguimos bordeando la muralla del Kremlin. Aquí vemos una placa. Pues en esta placa está escrito que está dedicada a los defensores de Moscú, de Kremlin de Moscú, durante la Gran Guerra Patria, 1941-1945. Aquí hay entrada al recinto enmurallado. Pues entran por esta puerta los soldados de la Guardia Presidencial. Ellos entran y salen cada hora para dirigirse al lugar de honor y hacer cambio de guardia ya. Aquí nosotros vemos a estos chicos. Van caminando en esta placa. Lo hacen cambio de guardia en la tumba del soldado desconocido. La tumba dedicada a los héroes que han defendido Moscú y otras ciudades durante la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos una gruta, fuente, y desde aquí se puede oír también el sonido del río Nigline que se encuentra debajo de este jardín. Pues fue construido esta gruta en 1820-1823 por el arquitecto Osip Bové. Aquí vemos el jardín de Alejandro. Y acercaremos otra vez
a la muralla que estamos bordeando, la muralla del Kremlin. Moscú era una ciudad murada desde 1156 y se considera que Moscú fue fundada en 1147. Así que casi desde el principio tenía su muralla. La antigua muralla estaba hecha en madera y la construyeron por orden de nuestro príncipe fundador de Moscú, Yuri Dolgoruki, o Yuri de brazos largos. Esta siguiente torre se llama la Torre de Arsenal, la Torre de Arsenal mediana. Y en la base de esta torre nosotros vemos también una construcción decorativa que fue hecha por Joseph Bové. Es una gruta. En la construcción de esta gruta utilizaron los restos de los edificios derrumbados durante el incendio de 1812, cuando a Moscú entró Napoleón Bonaparte con su ejército y permaneció aquí durante un mes. Pues esta gruta era decorativa. Aquí tocaba la orquesta en el siglo XIX, cuando por el parque solían pasear los nobles, los ciudadanos de Moscú. Delante ya vemos siguiente torre. La torre de Arsenal angular, la torre angular de Arsenal. O sea, son dos torres con el mismo nombre, porque el edificio amarillo que vemos aquí es el antiguo Arsenal. A lo largo de la muralla en la época soviética fueron plantados los abetos. Son árboles típicos de nuestro país. Hoy hace bastante buen tiempo. Hoy es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La temperatura está alrededor de 8 o 9 grados sobre cero. Delante vemos la tumba del soldado desconocido con la guardia de honor. Son los chicos que forman parte del regimiento presidencial. Pues cuando se realiza el cambio de guardia, vienen los chicos de relevo desde ahí, desde aquella puerta que les enseñé en la muralla del Kremlin.
Bueno, la torre de Arsenal es la torre angular. Nosotros ahora salimos del jardín de Alejandro y seguiremos la muralla del Kremlin. Hemos pasado toda esta distancia. La siguiente torre que forma parte del Kremlin de Moscú es la torre de San Nicolás. En la época antigua era la torre puerta. Por ahí entraban a la fortaleza. Actualmente es una torre cerrada, o sea, no hay paso por esta torre. Y estamos entrando a la plaza principal de nuestro país, a la Plaza Roja. El símbolo de Federación Rusa, el corazón de nuestro país, la plaza principal, la Plaza Roja, pues una de las murallas del Kremlin dan aquí a esta plaza. Como ustedes ven, la plaza no forma parte del recinto enmurallado, está afuera. Bueno, vamos a entrar ahora a los grandes almacenes GUM. Es un centro comercial antiguo, construido en 1893. Y se encuentra a lo largo de toda la Plaza Roja. Es el centro comercial más famoso de Moscú y bueno, de toda Rusia, yo creo. El edificio está construido en el estilo
ruso falso, o sea, imitación de las construcciones medievales antiguas rusas. Автобусная обзорная экскурсия. Самая популярная в Москве. Приглашаем москвичей гостей города. Есть у нас места. На автобусную обзорную экскурсию приглашаем. Самая популярная. Vamos a ver si decoraron este centro comercial para la fiesta internacional de la mujer. Sí, las decoraciones son ya de primavera. Actualmente las marcas famosas están presentadas aquí. Es como un mostrador de las marcas. Hay una exposición de colección de ropa. Diferentes marcas presentan la ropa para el año 2025. El centro comercial GUM. Hay venta de flores.
Una exposición de bicicletas. Este comercio tiene su propia producción de helado. Es muy famoso también en Moscú. Pues aquí vemos un puesto de helado. Diferentes sabores. Salimos del GU. Y bueno, delante está la torre de San Nicolás. La torre de Nicolás está decorada en el estilo gótico falso. O sea, que decoraciones lo hicieron cuando este estilo ya no estaba de moda. Volveremos hacia la zona donde pasa la muralla de Kremlin. Miren, ya hay ciclistas. Se nota que se acabó el invierno. Entonces estamos en la Plaza Roja. Vemos otra vez la muralla del Kremlin. Hemos vuelto al mismo lugar de donde hemos salido hacia los grandes almacenes GU. Y siguiente torre del Kremlin se llama la del Senado, porque detrás de la muralla está el edificio
del antiguo Senado construido en la época de Catalina la Grande, o sea, en el siglo XVIII. Y actualmente este edificio lo utilizan como la residencia laboral de nuestro presidente. Por lo tanto, ustedes ven la bandera de la Federación Rusa y la torre del Senado. Junto a la torre del Senado se encuentra el mausoleo Lenin, o sea, el lugar donde se encuentra el cuerpo del líder revolucionario de nuestro país, que consiguió cambiar el régimen en 1917, después de la Revolución Socialista. Su cuerpo se guarda en esta construcción. Vamos a dar la vuelta para enseñarles la perspectiva. La torre de San Nicolás, la torre del Senado, mausoleo, y la siguiente torre es la principal, la más importante, es la torre de San Salvador. En ruso se llama Spasskaya. Ты меня оторвешься? Я все думал, не повернуть. La torre de San Salvador tiene reloj. El diámetro de este reloj son 6 metros. Es el reloj más exacto de nuestro país. Vivimos según este reloj. Está conectado este reloj a través de unos cables subterráneos con el Instituto Estatal de Astronomía para sincronizarlo de forma constante. El mecanismo de este reloj ocupa 2 plantas y pesa 25 toneladas. Tiene 10 campanas. Cada 15 minutos campanas suenan. Y a las 6 de la tarde tocan también el himno de Federación Rusa. La Catedral de Intercesión de la Virgen o San Basilio, vemos delante. Ahora tocan las campanas. Y nosotros seguimos.
Мы очень долго стояли, час. Я не была. Dejamos la Plaza Roja. Pues se queda aquí atrás. Y vemos la siguiente torre que hicieron en el siglo XVII, más tarde que las demás. Se llama la Torre del Czar, como un pequeño trono. Hay mucha seguridad aquí. Hoy es el día festivo. Y la siguiente torre que nosotros vemos aquí es la Torre del Toque. O sea, aquí se encontraban las campanas que avisaban sobre los peligros, incendios. Y en 1771, cuando hubo una rebelión en la época de Catalina la Grande, pues esta campana la castigaron después de aquella rebelión, porque tocó para llamar a la gente a esta rebelión, y la castigaron sacando la lengua, ¿sí? Quitando el badajo. Y a partir de aquel momento ya esta campana nunca funcionó. Después la quitaron de la torre y la llevaron a otro sitio. Otra torre es bastante grande. Antes también tenía las puertas, puente. Es que a lo largo de la Plaza Roja, que nosotros hemos pasado, hasta el siglo XIX se encontraba un foso que tenía el ancho de 32 metros y profundidad de 12 metros. O sea, estaba defendiendo este foso a la fortaleza, la residencia. Entonces, la primera fortaleza construida aquí en Moscú fue hecha en madera en 1156. Estaba hecha en madera de pino y existió hasta la época de Iván I, hasta el siglo XIV. En 1339-1340, Iván Kalita, construyó una nueva fortaleza que fue hecha en madera de roble, más resistente, más grande, más altas las murallas eran. Y aquí vemos la torre de San Constantino y San Elena. Como yo les dije, aquí también existió una entrada al Kremlin en la época medieval.
La fortaleza de Iván I, hecha en roble, existió hasta la época de su nieto, príncipe Demetrio Donskoi, y desgraciadamente en 1365 se quemó durante un incendio. Por lo tanto, Demetrio tuvo que construir una nueva fortaleza y decidió hacerlo en piedra blanca. Un yacimiento estaba cerca de Moscú, era fácil de traerlo, por lo tanto él decide utilizar este material. Bueno, aquí en la cuesta de San Basilio, y nos dirigimos hacia otra torre angular que se llama la torre de Beklimeshov. Era un boyardo y su nombre recibió esta torre porque la casa de este boyardo estaba al lado de la torre y él dirigió y controló la construcción de esta torre angular. Entonces la fortaleza blanca del siglo XIV existió unos 100 años y ya a finales del siglo XV, cuando llega al poder Iván III, él decide construir una nueva residencia, ya que la situación política de Rusia cambió. Se formó un estado centralizado importante. Cayó en 1453 Constantinopla bajo los turcos, así que Iván III anunció que Moscú es la heredera de Antiguo Bizancio y Moscú es la tercera Roma, pues el único país ortodoxo independiente de aquel entonces, un país centralizado, importante, que ha surgido en las fronteras de Europa, y invitan para construir nueva residencia del poder a los mejores arquitectos de aquella época, a los italianos. Así que la fortaleza que vemos hoy fue levantada por los arquitectos italianos. Ellos utilizaron un nuevo material, ladrillo, que en Rusia desconocían hasta aquel momento. Nos enseñaron cómo se hace el ladrillo y en este material nuevo levantan en una plaza de 10 años aproximadamente, nueva muralla, nueva fortaleza, desde 1485 hasta 1492. Aquí en la base de la fortaleza ustedes pueden ver la piedra blanca que utilizaron a finales del siglo XIV. O sea, algunos restos se conservaron. El fundamento utilizaron también como base para fortaleza del siglo XV. Y otra vez pasamos la torre angular y entramos en la tercera parte de la muralla que va a lo largo del río. Aquí vemos el río Moscova. Y esta parte, la parte sur de la fortaleza, fue más atacada en la época medieval. Por lo tanto, esta parte de la muralla sufrió más que las demás partes. Y siguiente torre no tiene nombre, es la segunda torre sin nombre, pues
fue derrumbada varias veces, pues por los tártaros mongoles, durante unas obras que realizaron en el siglo XVIII por orden de Catalina la Grande. También fue explotada en la época de Napoleón en 1812. Así que vemos una reconstrucción de esta torre hecha en el siglo XIX después de la guerra napoleónica. En esta torre en la época medieval se encontraba una fragua. Siguiente torre también no tiene nombre. La primera torre sin nombre, sí, esta es la segunda. Y la siguiente es la primera torre sin nombre. Pues en aquella torre, que también sufrió muchísimo, se encontraba un almacén de pólvora en la época antigua. Qué día más bonito tenemos hoy. Pero ustedes ven árboles todavía sin hojas, todavía todo gris. Hay bastante tráfico para un día festivo. Delante vemos la catedral principal de nuestro país, la Catedral de Cristo Salvador, con cúpulas doradas. La distancia entre las torres es la distancia de un disparo. Lo hicieron especialmente para poder defender bien todas las partes de la muralla. La siguiente torre se llama la Torre de San Pedro. Al lado de esta torre, dentro de la fortaleza, se encontraba en la época antigua una iglesia dedicada a nuestro metropolitano Pedro, que trasladó la cátedra eclesiástica desde Vladimir a Moscú, convirtiendo Moscú en una ciudad muy importante, o sea, la principal de aquella época. Lo hizo en 1325, en el siglo XIV. Después fue canonizado. Ahora es un santo. Aquí está su torre. La siguiente torre está restaurando. Es la Torre de Anunciación. Igual recibió su nombre por una iglesia y por un icono que se encontraba en esta torre. Algunas torres las utilizaron como prisión, cárceles en la época antigua.
la torre Tainitskaya, la del secreto, que tenía la puerta hacia el río. También era una torre por la cual pasaban, entraban a la fortaleza. En la época de la paz, pues podían salir hacia el río Moscova, que está enfrente de la fortaleza, lavar la ropa, pescar, etc. El gran palacio del Kremlin vemos desde aquí. Pues como ustedes pueden ver, toda la fortaleza estaba rodeada por agua, dos ríos, o sea, el río Moscova, que vemos aquí en la parte del sur, el río Neglina, que hemos visto en el jardín de Alejandro, que está bajo la tierra ahora, y un foso que pasaba a lo largo de la Plaza Roja. Antigua fortaleza tenía 6 entradas, actualmente se conservan solamente 3, 2 para turistas y una entrada en la Plaza Roja que utilizan en casos muy especiales. Dentro de la fortaleza del Kremlin actualmente se encuentra la residencia laboral de nuestro presidente y también museos. La torre de Anunciación vemos aquí. Pues las torres están hechas en el mismo estilo. 3 torres son redondas, las torres angulares, las demás son cuadradas. Y delante ya nosotros vemos la otra torre angular, la torre del agua. En todas las torres angulares se encontraba un foso mejor digo, un pozo con agua, pozo. En la torre angular de Arsenal, este pozo existe hoy día. Hoy en día, un manantial que da agua a este pozo, pues lo mantiene en función. El grosor de la muralla
oscila de 3,5 metros hasta 6,5 metros. Estamos volviendo hacia la Torre del Pinar, donde hemos empezado nuestro paseo. Y hemos caminado 2 kilómetros. También hay mucha seguridad alrededor de esta torre oficial. Les recuerdo que es la entrada oficial para los coches oficiales. Miren, uno está entrando ahora. Todas las personas que trabajan en el Kremlin pues entran por la Torre del Pinar. Pues ahí también hay otro control. Y ya hemos dado la vuelta completa a la fortaleza del Kremlin. Pues aquí terminamos. Espero que les haya gustado este pequeño paseo y espero verles en mi canal. Adiós.